inteligencia artificial ya no es ciencia ficción. En esta ocasión les compartiré algunos conceptos básicos sobre inteligencia artificial. Nosotros, los seres humanos, desde los inicios de nuestra historia, hemos buscado cómo potenciar nuestras capacidades mentales, ya que estas son de gran importancia para nosotros. Incluso nos hemos denominado a sí mismos como Homo sapiens, es decir, hombre sabio. Durante miles de años, mediante diversos estudios empíricos o científicos, hemos tratado de entender la manera en cómo pensamos. Derivado de esto, surge la inteligencia artificial como una intersección de las matemáticas puras y las matemáticas aplicadas. Dentro de las matemáticas puras existen diferentes conocimientos o conceptos que se deben entender, como lo son el cálculo, las matemáticas discretas, entre otras. En cambio, en las matemáticas aplicadas, lo que se hace es el análisis de la teoría computacional, que involucra principalmente el desarrollo de algoritmos y el análisis de estos. La inteligencia artificial tiene múltiples definiciones, de las cuales listo dos ejemplos. Una de ellas es que consiste en tecnologías, tanto software como hardware, y algoritmos que intentan simular y reproducir el pensamiento y el comportamiento humano. La otra definición es que son sistemas computacionales que requieren conocimiento, percepción, razonamiento, comprensión y habilidades cognitivas. Existen diferentes ejemplos de aplicaciones que se pueden desarrollar mediante la inteligencia artificial, como lo es Cortana, Siri, los teléfonos inteligentes, las sugerencias en YouTube, entre otras. Estos son solo algunos ejemplos de la inteligencia artificial. Dentro de la inteligencia artificial existen diferentes ramas, como lo es el aprendizaje automático, el reconocimiento de voz, la visión por computadora, el procesamiento del lenguaje natural, sistemas expertos, planeación, optimización y robótica. En estos aspectos, en el aprendizaje automático se enfoca principalmente en un análisis predictivo, es decir, realizar estimaciones. En aprendizaje profundo, es decir, simular la manera en cómo pensamos y de esta manera intentar reproducir conceptos. Por ejemplo, al visualizar alguna imagen, nosotros podemos identificar qué tipo de imagen es, si es un animal, si es una persona. Todo esto se puede realizar con aprendizaje automático. En el campo de reconocimiento de voz involucra el desarrollo de aplicaciones o de chats, como lo puede ser Siri y Cortana, donde nos reconocen nuestra voz. En cambio, en la visión tenemos un reconocimiento de imágenes o visión de computadora. Es todas aquellas formas que se pueden implementar en una computadora para reconocer objetos. Dentro del procesamiento del lenguaje natural involucra cómo se entiende el lenguaje humano y cómo se pueden implementar diferentes algoritmos para llevar a cabo la clasificación, traducciones o extracción de datos. Existen también los sistemas expertos, que son aquellos que involucran simular el conocimiento de especialistas y plantarlo en un conjunto de reglas y comandos para automatizar el proceso. En cuanto a la planeación y optimización, la inteligencia artificial se puede utilizar para el desarrollo de horarios, el desarrollo de actividades, la mejora de productos, entre otros. Y en la robótica se generan diferentes dispositivos que pueden recuperar datos del entorno y llevar a cabo un análisis de los mismos. En la inteligencia artificial existen múltiples fundamentos, que es lo que permiten su desarrollo y evolución. Históricamente se comenzaron desde perspectivas filosóficas, mediante teorías del razonamiento y aprendizaje. Posteriormente, desde enfoques matemáticos, donde se incorporan diferentes teorías de lógica, de matemáticas discretas, de álgebra, de cálculo, entre otras. En el ámbito de economía se incorporan teorías de decisión para que éstas permitan elegir una alternativa con base en un conjunto de hechos.
Desde el ámbito de la neurociencia se estudian las neuronas o cómo se conectan cada uno de nuestros transmisores cuando tenemos alguna idea. Además, se incorpora la psicología, es decir, cómo se investiga la mente humana, la ingeniería en computación, que involucra el uso de hardware y software para poder concretar o para poder realizar experimentos de inteligencia artificial. En el ámbito de la lingüística se desarrollan diferentes lenguajes de programación que intentan simular la manera en que funciona un lenguaje humano. Dentro de la inteligencia artificial existe una disciplina prometedora que es el aprendizaje automático. Este permite a las computadoras y diferentes dispositivos con capacidad computacional la extracción de patrones y relaciones que existen en los datos por sí solos. Los patrones posteriormente se pueden utilizar para predecir comportamientos o estimarlos y tomar decisiones. Dentro del aprendizaje automático existen diferentes enfoques, como pueden ser supervisados, no supervisados y aprendizaje reforzado. Dentro del aprendizaje supervisado se busca descubrir patrones en los datos que relacionan un conjunto de atributos o características con un atributo que se denomina clase. Ejemplo de este aprendizaje supervisado es cuando se clasifican un conjunto de animales como perros, como gatos o como osos. En cambio, en el aprendizaje no supervisado se buscan obtener relaciones en los datos e identificar grupos con características similares. Esto se puede realizar tanto en imágenes como en datos. Se pueden encontrar grupos de familias de animales, grupos de productos, entre otros. Dentro del aprendizaje supervisado existen algunos algoritmos destacados que permiten llevar a cabo, como lo pueden ser árboles de decisión, máquina de vector soporte y redes neuronales. Mientras que en el aprendizaje no supervisado principalmente se utilizan algoritmos de agrupamiento o clustering, que gráficamente nos permiten encontrar una serie de puntos y unirlos con base en sus características similares. Todo esto de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático se puede concretar mediante el uso de paradigmas de programación, que cada uno de los paradigmas nos ofrece diferentes enfoques o estilos para solucionar problemas a través de la codificación o programación. Cada paradigma nos puede proporcionar una forma única de cómo se estructura el código, cómo se organizan los datos que se toman como entrada a los algoritmos y cómo se lleva a cabo la computación. Existen diferentes paradigmas de programación, de los cuales algunos más destacados son el paradigma de programación estructurada, orientada a objetos, reactiva y funcional. Cada uno de estos paradigmas de programación tiene diferentes características. En la estructurada se pueden llevar a cabo programaciones secuenciales y principalmente usa ciclos y condiciones para realizar diferentes representaciones del mundo real. En la orientada a objetos se utilizan atributos y métodos y principalmente se trabaja con una gestión de estados de todos los atributos que se tienen. En cambio, en la programación reactiva, el flujo de datos es asíncrono, es decir, que puede reaccionar frente a cambios que reciba del entorno. Por otra parte, en la programación funcional se utilizan funciones o métodos que tienen una entrada y una salida, y se divide el programa en pequeñas tareas.